Amigos, estamos en nuestra sección Soluciones en Corto. Este es el tip número 382 para el corte eficiente de metales con la cortadora de disco de esmeril para metales. Y se trata de lo siguiente, se trata de hacer un corte eficiente que no llegue al punto de saturación en donde se force la máquina o se pueda romper el disco. Ok, y lo explicamos ahora con esta solera de ejemplo. Es muchísimo más fácil cortarla así que así. La razón es que en esta posición el disco está cortando toda esta zona al mismo tiempo, entonces no hay desahogo de la rebaba. Los primeros granos que cortaron aquí, para cuando llegan acá ya se saturaron de la rebaba. La rebaba se incluyó en la nueva rebaba que vas cortando, se suma y entonces se genera calor. Estás cortando como en fango por el metal fundido que se distribuye a todo lo largo del corte. Por eso, entre menos punto de incidencia haya en el disco y la pieza que vamos a cortar, corta muchísimo más rápido. De tal manera que si queremos cortar este ángulo así, esta cara la va a cortar muy rápido, pero al llegar a la base, aquí, ahí se va a atorar y impide el corte. Entonces lo que vamos a hacer, si tenemos un ángulo, lo que hay que hacer es que lo vamos a poner así. De esta manera inicia en un vértice, empieza a cortar, para cuando llega aquí ya pasó, y solo hay este punto de incidencia y este punto de incidencia, no estamos recorriendo toda la solera. Hay dos puntos de incidencia que son agudos y entonces puede cortar de manera eficiente. Y ahorita lo vamos a mostrar. Prueba 1, como no debe de ser. Y aquí evidentemente se nota la velocidad que tiene para el corte, que el punto de incidencia es muy poco y por eso avanza demasiado rápido. Pero al llegar a esa parte, ahí la cosa cambia. Como ya está cortando en muchísima superficie, el disco está recorriendo muchísima más cantidad de metal, se satura, la rebaba se atora, se genera calor y no podemos pasar de ahí. Incluso ahí se ve que ya las chispas son mucho menos. Ahí lo que ocurrió es que el corte se saturó con la rebaba del inicio del corte que se repartió a lo largo de todo el resto del corte y no pudimos avanzar. Entonces no nos funciona cortarlo de esa manera. En cambio, vean la diferencia. Vean la diferencia de cortarlo de esta manera. Bueno, y en el inicio del corte el avance es lento, pero conforme vamos llegando al punto de salida, es decir, en donde ya libramos el vértice del ángulo, el punto de incidencia ya se reparte en dos puntos y el disco queda flotando en medio. En ese momento el avance es muchísimo más rápido, puesto que el punto de incidencia ya es mucho menor. Se apreció perfectamente, el disco solo corta aquí y acá y queda libre. En esta pequeña cantidad de espacio el disco alcanza a desbastar porque desahoga perfectamente el metal que está cortando los granos. Desahogan perfectamente, no tienen más que salir. Y en el otro corte, aquí, el disco empieza a cortar, recorre todo este camino para poder avanzar y en este camino queda atorada la rebaba, el metal fundido, que además como está fundido se vuelve chicloso y se pega y llega un momento en que se satura. Si continuamos haciendo presión vamos a generar más calor, el corte ya se saturó y lo que puede pasar es que empiece a dañarse el motor de la máquina, a dañarse el disco y si continúas hasta lo truenas y truenas el motor. A eso le llamamos que se satura el corte y tenemos que acomodar las piezas de tal manera que no exista un corte saturado. Síguenos para más soluciones en corto en el canal de YouTube Carpintero Universal. ¡Arre, banda!